Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema importante: niños, salvación y predestinación. ¿Qué dice la Biblia? Es un tema importante porque hoy circulan muchos videos por las redes sociales con perspectivas diferentes, conclusiones diferentes. Y de hecho el análisis que hacen cuando abordan la Biblia no siempre es tan riguroso como debía ser. Y hay que tener mucho cuidado. Lo otro que debemos cuidar es de abordar la Biblia desde un sistema teológico, desde las presuposiciones, porque debemos recordar que es la Biblia la que debe corregir nuestras creencias, nuestra fe, nuestra conducta. Entonces nosotros queremos partir, para analizar este tema, partimos desde las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento. Queremos saber qué decían los patriarcas, los profetas, los apóstoles, qué decía el mismo Señor Jesús y algunos apóstoles que escribían más que otros, o por lo menos que se preservaron sus obras y las tenemos hasta el día de hoy. Así que es importante que podamos entender bien de qué se trata lo que estamos hablando. Niños, salvación, predestinación, ¿qué dice la Biblia? Algunas personas hablan desde una perspectiva, desde una escuela de pensamiento, donde las personas que han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo, predestinadas por Dios para salvación, esas personas se van a salvar, por supuesto, con todos los procesos de gracia que implica, pero si naciera, por ejemplo, si están concebidos en el vientre de la madre, esos niños, a los 8 meses y mueren, o si hay una extracción con violencia y mueren, esos niños se van a salvar porque están predestinados desde antes de la fundación del mundo. En cambio, aquellas personas que están predestinadas por un decreto divino para ser condenadas, si tuvieran 6 meses de forma intrauterina, me estoy refiriendo 8 meses, y murieran, o si mueren al nacer o 1 o 2 años después, esa persona va a ser condenada igualmente. Eso es una perspectiva. Hay otras perspectivas, inclusive dentro de la misma escuela de pensamiento o sistema teológico, de que Dios extiende su gracia a los no natos, a los no nacidos, o a los niños que nacen y tienen 1 mes, 2 meses y mueren por alguna razón. Dios extiende su gracia a esos niños y se van a salvar. Bueno, ¿ven? Hay perspectivas diferentes según la escuela de pensamiento. Hay otra escuela teológica, o por lo menos personas que pertenecen a ciertas escuelas de pensamiento, y creen que los niños deben ser evangelizados desde muy pequeños, porque si no son evangelizados y mueren, van a ser condenados eternamente. Y buscan algunos versos bíblicos que van a sustentar la perspectiva que ellos tienen. Bueno, de cualquier manera, ya sabemos que hay muchas opiniones, muchas perspectivas, y muchas veces hay diferencias entre predicadores, maestros de Biblia, teólogos, que pertenecen a la misma escuela de pensamiento. Así que nosotros queremos ir a la Biblia porque creemos que ella es la fuente de toda revelación, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con todo lo que Dios ha planificado para la humanidad, para el ser humano, y hay mucha riqueza en las Escrituras. Y recordamos lo que siempre decimos, que la teología debe fundarse o fundamentarse rigurosamente en las Escrituras. Y cuando decimos rigurosamente, no nos referimos a hacer largas listas de textos sacados de contextos que a las personas les parece que se pueden utilizar para fundamentar la posición que tienen. Sino hay que hacerlo, lo que creemos es que tenemos que acercarnos a la Biblia para sacar de ella lo que creían los autores en sus contextos, por supuesto, cómo lo percibían las audiencias, cómo recepcionaban ese pasaje, cómo lo interpretaban. Y estos son procesos que llevan tiempo, lleva años abordar la Biblia, abordar los temas, y tenemos que aprender también a sistematizar el conocimiento, sistematizar la información. Y para eso hay principios, hay reglas hermenéuticas y demás. No nos vamos a complicar en este tipo de estudios mencionando nombres de teólogos en la historia que son famosos, teólogos que son importantes para las escuelas de pensamiento. No, por el momento no estamos interesados, en otras ocasiones sí, pero ahora no estamos interesados en mencionar escuelas de pensamiento,
posiciones soteriológicas con nombres técnicos, nada de eso. Vamos a las Escrituras. Niños, salvación y predestinación, ¿qué dice la Biblia? Vamos primero a presentar algunos textos que nos van a servir como anclaje para interpretar el resto de las Escrituras. Y es importante que lo veamos así. El primero lo encontramos en Génesis 18, 23 y 25. Primero nos ubicamos donde estamos. El capítulo 18 de Génesis, acá tenemos la Biblia, trata sobre una aparición. Yahvé se le aparece a Abraham, al padre Abraham. Estamos ubicados, algunos ubican a Abraham en el año 1800 a.C., otros han querido ubicarlo en la época de Hammurabi. Otras personas dicen que en el año 2000 a.C., otros hablan de finales del tercer milenio, principios del segundo milenio. Es decir, cuando decimos finales del tercer milenio estamos hablando del 2100, 2200 y principios del segundo milenio, bueno, 1900 aproximadamente. Las personas que han estudiado Biblia y Antiguo Oriente Próximo saben a lo que nos estamos refiriendo. No vamos a ubicar con precisión, con absoluta precisión, la fecha en que Abraham estaba vivo, fue llamado por Dios desde el sur de Mesopotamia, de la región de la ciudad de Ur. No es eso lo que nos interesa la aparición. Se le aparece Yahvé, se le aparecen 3 varones. 2 de ellos van a, claro, todo en un proceso, 2 de ellos van a ir a la ciudad de Sodoma, a las ciudades, se van a acercar a Sodoma y a Gomorra. Recuerden que Lot, el sobrino de Abraham, está viviendo allí y Yahvé viene a destruir a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Por qué? Porque el clamor de la violencia, la mala vida y todo esto ha llegado a la presencia de Dios y Dios, según el texto, ha descendido para ver si el clamor que ha llegado es exactamente lo que está ahí. Recuerden que aquí hay relato, esto es un relato que tiene una carga de antropomorfismo, de alguna manera. Hay teofanía también. Teofanía, para los que no lo saben, es manifestación de Dios. Teofanía, theos, Dios en griego, y phaneo es un verbo que significa manifestarse, ¿no? Entonces, una teofanía es una manifestación de Dios. Y las teofanías a veces son un poco complejas. Bueno, aparecen 3 varones. Uno de ellos se queda con Abraham, es identificado como Yahvé, se queda con Abraham y está hablando, está comunicándole a Abraham las cosas que va a hacer. Recuerden que Abraham es muy importante en la revelación de Dios en la época patriarcal y todas las cosas que van a venir ahí. Ahí hay promesas importantes, no podemos descuidar nada de ninguno de los detalles que se hablan en todos los relatos. Por eso hay que estudiarlos con mucha paciencia y con tiempo y con las herramientas adecuadas. Bueno, volvemos al texto. En el verso 23 y 25, miren el 23. Entonces, acercándose a Abraham, dijo: ¿destruirás al justo con el malvado? Es decir, Abraham está hablando con Yahvé. Los otros 2 varones, que después son identificados como ángeles, van a buscar a Lot, a las ciudades, específicamente a Sodoma, y Abraham está preocupado. Abraham es un patriarca, es un intercesor, es un padre de familia. Las personas que han estudiado Antiguo Oriente Próximo saben que había clanes y los clanes eran patriarcales, había patriarcados. Es decir, el padre de familia era el responsable jurídicamente de toda la familia, y a veces las familias eran bien grandes, ¿no? Estaban la esposa o las esposas, los hijos, las hijas, hasta que se casaran y fueran a formar parte de otro clan o de otra tribu. Y las cuestiones legales eran un poco complejas, por eso tenemos que revisar los textos que representan los sistemas legales antiguos o las sentencias que se usaban para estructurar bien la sociedad o para controlar las tendencias de los habitantes, de las ciudades, de los pueblos, de las tribus. Entonces, cuando ya Abraham ve que Yahvé está determinado a destruir estas ciudades, él interviene y viene el verso 23. ¿Destruirás al justo con el malvado? Esto es una buena pregunta porque ahí hay dos conceptos, 2 categorías. Justo, malvado. El justo aquí lo vamos a ver en su forma desde el pensamiento de Abraham. Porque si vamos a la ley de la libertad, la ley que Jesús reveló, la ley del Espíritu, aquí hay
bastante información cuando vamos al Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros vivimos ya que hemos sido rescatados por Dios, regenerados, transformados, todo lo que implica, toda la teología que implica el rescate del ser humano para la final apolutrosis, es decir, para la redención, el rescate final. Entonces, nosotros ahora somos justificados por Dios, pero también vivimos en justicia. Léanse Primera de Juan y van a ver lo importante que es vivir en justicia. Como Él es justo, así nosotros somos justos y también vivimos en justicia porque Dios nos ha capacitado, nos ha activado, nos ha regenerado y ahora podemos hacerlo. Entonces, el justo allá es un justo que ha sido transformado y que está siendo santificado de gloria en gloria, transformado por el Espíritu de Dios en la imagen de Jesucristo. Recuerden, eso está en 2 Corintios, pero en Romanos 8 dice que nosotros fuimos conocidos de antemano, ¿no? Prognosco, el verbo, conocidos de antemano y predestinados para ser formados en la imagen del Mesías, para que Él sea el primogénito de todas las cosas. Eso es lo que entendemos nosotros como predestinación. Recuerden que ya en otros videos anteriores nosotros hemos dicho desde nuestra perspectiva bíblica y teológica también qué significa predestinación, ¿no? Desde la Biblia, porque si quieres conocer bien la presciencia de Dios o el conocimiento que tiene Dios de antemano, porque Él es Dios, Él es soberano, entonces hay que ir a Primera de Pedro capítulo 1 versos 1 y 2, dice que fuimos elegidos por medio de la presciencia, prognosis, conocimiento previo, para ser rociados por la sangre de Cristo, todo esto. Pero en Romanos también se nos habla de que los que fuimos conocidos de antemano también fuimos predestinados para ser formados en la imagen del Mesías. Entonces, si quieren un enunciado básico de la predestinación desde la Biblia y desde nuestra escuela de pensamiento, nosotros podemos definirlo como el acto soberano de Dios por el cual, basado en el conocimiento previo de los que iban a creer en Jesucristo, en todo el proceso de la vida de los seres humanos, de la historia, Dios escoge y predestina quienes aceptarán a Cristo para salvación, ¿no? Es decir, ya hemos dicho en otros momentos que hay que tener cuidado cómo manejamos esa fe. Es un poco complejo, pero bueno, todo se puede comprender. De otra manera podemos amplificar esa información, esa definición. La predestinación se entendería como el acto eterno y soberano de Dios en el cual, basado en el conocimiento, presciencia, conocimiento previo de todas las cosas, Él escoge a aquellas personas en el transcurso de la historia que responderán positivamente al Evangelio y pondrán su fe en Jesucristo. Este conocimiento previo no implica, por ejemplo, que Dios cause la fe de los individuos. Es decir, es compleja esa parte también porque las escuelas de pensamiento difieren en cómo han interpretado algunos textos de la Biblia. Pero la idea es que Dios reconoce de antemano a las personas que creerán en Jesucristo y estas personas son elegidas por Dios y predestinadas para ser transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor, del Mesías. Y serán glorificados y todo eso, ya pueden leer Romanos capítulo 8. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque a nosotros nos interesa que las personas entiendan que desde los patriarcas, y antes de los patriarcas, por supuesto, ya el Dios de la Biblia es revelado como un Dios justo. No es un Dios cruel ni caprichoso que actúa arbitrariamente, eligiendo a quien quiere, desechando a quien quiere por un capricho. No, Dios trabaja y decreta por previo conocimiento, porque Él es soberano, pero también es omnisciente, sabe todas las cosas y conoce todo desde la perspectiva humana, ¿no? Desde el tiempo humano podemos decir que Dios que está allá y nosotros aquí, Él conoce todo de antemano. Y entonces elige, predestina. Eso es muy bíblico, eso tiene fundamento en la Biblia en bastantes pasajes y escenarios teológicos. Ahora, para Abraham, Dios es justo y no espera de él que castigue al justo con el malvado o por culpa del malvado.
El justo allí, ¿qué sería justo o justicia según Abraham? Voy a hacer un alto para hablar un poco del contexto histórico de Abraham. Ya hablamos un poquito de la época por donde él está viviendo, en el sur de Mesopotamia o en la parte sur de la Baja Mesopotamia. Allí, ya en la época de Hammurabi, probablemente después de Abraham, ya tenemos el Código de Hammurabi, que tiene un prólogo, tiene un corpus de sentencias de equidad y un epílogo. Ya hemos estudiado esto bastante por años y hemos enseñado a las personas sobre esto y la gente también lo sabe, han estudiado. Antes de ese sistema de leyes en Babilonia, había otra ciudad que también tenía un sistema de leyes y lo crearon antes que Hammurabi, año 1800 a.C., es decir, a principios del segundo milenio, tenemos las leyes de Esh-Nuna. Son importantes, hay que revisarlas porque así conocemos cómo se fueron desarrollando esos escenarios legales, por decirle de alguna manera. Pero antes de Hammurabi, de Esh-Nuna, es decir, a finales del tercer milenio, tenemos lo que conocemos como las leyes de Ur-Nammu. Ur-Nammu es un rey importante de esta región también, en Mesopotamia, y él va a ser muy conocido por una época, lo que se llama el Renacimiento Sumerio. Es una época muy importante por muchos factores, pero no vamos a hablar de eso acá porque nos complicaríamos un poco. Y también tenemos, después de las leyes de Ur-Nammu, tenemos otras leyes, otro sistema de leyes. No son tan grandes como el Código de Hammurabi, recuerden que son muy antiguos y a veces nos llegan de forma fragmentaria en la actualidad. Pero bueno, son conocidas como las leyes de Lipit-Ishtar. Hay otras leyes también por la época, pero posterior a todo esto tenemos las leyes de los hititas y tenemos otras leyes del imperio neoasirio, etc. Lo que quiero decir con esto es que Abraham sabe lo que es la justicia, sabe lo que son las leyes y está ubicado en un contexto de ese tipo. Es totalmente lógico pensar que Ur de los Caldeos tenía un sistema de leyes por los cuales se regían los ciudadanos y cuando Dios se llama, perdón, rectifico, no Ur de los Caldeos, Ur, lo rectifico. Hay una diferencia entre las dos expresiones. Entonces, Abraham está en un escenario donde las leyes rigen la conducta y el estilo de vida de los clanes, las tribus, de los patriarcas, de las herencias, etc. Entonces, Abraham es sacado en ese contexto y cuando llega, ahora ve que Yahvé viene a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham se hace preguntas. Pero, un momento, dice Abraham en el capítulo 23. Y ustedes verán por qué es importante analizar todo esto antes de hablar de los niños y de la justicia y la predestinación en cuanto a los niños. ¿Destruirás al justo con el malvado? Dice Abraham, está intercediendo, quizás haya 50 justos. Recuerden que es un jefe de clan. Entonces, como jefe de clan, por decirlo de alguna manera, él está defendiendo, él es un protector, es un padre, un patriarca protector. Esa es la actitud que vemos en él. Ahí está representado el carácter de él. Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están en medio de ella? Aquí se añade una categoría, el amor, una virtud. Si quieren hablar de una excelencia, para no complicarnos mucho con conceptos y definiciones, bueno, Dios es justo, eso es lo que espera Abraham. Dios es amor, está muy bien centrada esta tendencia teológica. Dios es amor y Abraham no espera que haga eso. Ya conoce las leyes y espera que Dios sea más justo, por supuesto, o sea totalmente justo en comparación con los códigos legales o los sistemas legales, las sentencias de equidad. A algunos eruditos no les gusta llamarle a estos códigos porque la gente confunde el término de códigos en la antigüedad con el código en el presente y hay mucha diferencia, por supuesto. Ahora bien, esto sigue, lejos, verso 25, lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado. Y que el justo sea como el malvado. Bueno, aquí ya aparece en forma de pregunta. Lejos de ti, ahora abro interrogación. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Se acuerdan ustedes cuando, que ya eso lo hablamos en videos anteriores, cuando Pablo está ante el Areópago, él les dice, hoy Dios manda, pasando por altos los tiempos de la ignorancia, hoy manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará a la humanidad con justicia. El término justicia para nosotros es muy importante y está en el contexto adecuado. No será justo
No actuará con justicia, no hará justicia el juez de toda la tierra. Ahí hay términos que no podemos despreciar: juez, justicia, juez de toda la tierra. Se esperaba que fuera justo y que fuera amoroso también, y que no actuara digamos, arbitrariamente. ¿Ven? Esto es una buena posición para entender el carácter de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios. Por eso estamos partiendo de aquí. Muy bien, dejamos ese escenario de Abraham. Ya seguramente ustedes saben el resto, lo que sucede. Abraham, por más que intercedió, no pudo librar a estas ciudades porque Dios sabía que estas ciudades eran totalmente malas. La tendencia de ellos era hacer el mal todo el tiempo. Ahora bien, el segundo texto que les traigo se encuentra en Deuteronomio 1:39. Este texto es importante porque ya está introduciéndonos en el pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? En la época de Moisés y aquel pueblo que había sido sacado de Egipto con mano fuerte y está vagando por el desierto, ¿no? Está en el desierto, están en eso durante ese proceso de 40 años según las escrituras que están allí. Voy a leer Deuteronomio 1:39, dice así: y vuestros pequeños, pongan atención, de quienes dijisteis que iban a ser una presa, y vuestros hijos que hoy no conocen ni el bien ni el mal, ellos entrarán allá, hablando de la tierra prometida de Canaán, porque a ellos la daré, y ellos la tomarán en posesión. Deuteronomio 1:39. Aquí hay algo interesante. Ya sabemos que Dios es justo, que es santo, que es amoroso. Sabemos que Dios es el juez de toda la tierra, por lo tanto Él es el soberano de toda la tierra, y nosotros declaramos por el conocimiento que tenemos del Nuevo Testamento que Dios es soberano de toda la tierra, de todo el universo y de todas las cosas creadas. Él es el soberano. Pero Dios, en su soberanía, Él decide las leyes que va a establecer en la tierra, las leyes que van a regir el universo físico, por ejemplo. Claro, ahí los físicos dirán, bueno, ¿y el universo cuántico? Bueno, también las leyes que van a regir al ser, que rigen a los seres humanos. La justicia de Dios se rige por las leyes que Él como soberano ha establecido, y Él obra, trabaja y opera de acuerdo a su soberanía y a su carácter. No olvidemos, porque las palabras que estoy diciendo están bien elegidas, bien seleccionadas para poder hablar de teología. Entonces Dios es totalmente soberano, Él es justo, Él establece la justicia de acuerdo a su carácter y a las leyes que Él ha establecido, y Él rige el universo y al ser humano y todo lo que implica desde su soberanía, su justicia y las leyes que Él ha establecido. Si estamos ahí, estamos en la Biblia y estamos muy bien. Dios no actúa de forma arbitraria ni caprichosa, y cuando ejecuta un juicio, todos los patriarcas, los creyentes, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ya sabemos todo, el Mesías, que era Dios, es Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos reveló al Padre, Juan 1:18. Los apóstoles, y ahora vamos a ver quién más espera que Dios actúe con justicia y quién declara que Dios actúa conforme a su soberanía y a su carácter. Esto es importante porque no me estoy saliendo de la Biblia y estoy en los escenarios. Ahora, según cuando la Biblia habla en Deuteronomio 1:39, se nos revelan algunas cosas importantes para entender este tema de los niños, la salvación, la predestinación que dice la Biblia. Moisés le está hablando al pueblo, Yahvé le está hablando al pueblo. Por ejemplo, hay textos como en el 32 que dice: pero si aún con esto creísteis en Yahvé vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para buscaros lugar donde acampar. Doy un saltito al 34. Entonces Yahvé oyó la voz de vuestras palabras y se airó y juró: ninguno de los hombres de esta perversa generación verá la tierra, la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Ven? Yahvé, que es justo, había prometido a este pueblo meterlo en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Pero eran tan perversos, tan perturbadores y tan tendenciosos al mal, a la idolatría, a la rebelión contra Dios,
que Dios entonces, después de darles oportunidades, acuérdense que estuvieron 40 años, después de darle muchas oportunidades de acuerdo a su gracia, a su carácter, Dios decidió ya ponerle punto y final a esto. Y aquí hay muchas enseñanzas, pero nos concentramos en los niños. Entonces, esta generación que a los padres Él le había jurado que les daría la tierra, ahora Dios desiste y tiene mucha lógica desde la teología y el carácter de Dios. Dice el 36, excepto Caleb, ben Jefone, o hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, por cuanto ha seguido cumplidamente a Yahvé. Miren, esto es muy lógico. Yahvé está ejecutando un juicio aquí. El juicio es, les había prometido darle la tierra. Sí, es verdad, se lo había prometido a los padres. Pero son tan pervertidos, tan torcidos, que así no pueden entrar a la tierra, porque esa tierra tenía propósito. Y Dios tenía propósito con el pueblo, con la tierra y con las futuras generaciones. Recuerden la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en esas condiciones, Dios no va a trabajar. Ojo con eso, porque aquí hay enseñanzas muy espirituales, muy profundas. Verso 37, pues también contra mí se había airado Yahvé por causa vuestra, es Moisés el que está hablando, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Moisés, por diferentes factores, Dios también le prohibió. Él iba a entrar a la tierra, pero Dios le dijo, tampoco tú vas a entrar. Es cosas que ya ustedes saben seguramente porque han leído. Y Josué ben Nun, o Josué hijo de Nun, que está delante de ti para servirte, él entrará allá. Anímale porque él hará que Israel la herede. Y ahora viene el verso 39. Y vuestros pequeños, de quienes dijisteis que iban a ser una presa, vuestros hijitos, que hoy no conocen ni el bien ni el mal, ni ellos, ni el bien ni el mal, ellos entrarán allá porque a ellos la daré, es decir, la tierra, y ellos la tomarán por posesión. Vosotros, empero, volveos y emprended la marcha hacia el desierto por el camino del mar Rojo. ¿Ven? Entonces, desde esa revelación de Dios, los niños, los bebés y los hijitos, ahí el término hebreo, bueno, tiene que ver con ben, que es hijo, pero hay un término trabajado y está muy bien traducido aquí. Los pequeños y los hijitos, es decir, los niños de corta edad, no podemos poner un número porque el texto no pone el número. Si el texto pusiera un número, yo con todo gusto lo pondría. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en ese tema. Entonces, no pone número, pero lo dice muy claro. Los niños pequeños y los niños más crecidos, los hijos y las hijas, que son quizás un poco más crecidos, ellos no conocen ni el bien ni el mal. Entonces, Dios, cuando los va a juzgar, juzga al pueblo por su perversidad, por su rebelión, por su pecado constante, pero a los que no tienen pecado, es decir, a los que no se les cuenta pecado, mejor dicho, que no conocen el bien ni el mal, a esos Dios, por su justicia, por su carácter, por su amor, Dios no los va a juzgar. Y eso es lo que nosotros esperamos porque hemos conocido las Escrituras. Entonces, a esos niños que no conocen ni el bien ni el mal, Dios sí les va a permitir entrar a la tierra. No los va a juzgar por causa de la maldad de los padres, no los va a juzgar por un decreto, bueno, claro, el texto no da para tanto, ¿no? Pero por un decreto anticipado de Dios, arbitrario, que elige a unos para ser salvados y a otros para ser condenados. Nada de eso está aquí, eso no se puede encontrar y porque eso no está ahí. Muy bien, y el tercero, recuerden que yo les dije, vamos a tener tres versículos que nos van a dar información, revelación y principios para poder después evaluar la situación de los niños, la salvación y la predestinación, ¿no? Entonces, pero ya tenemos información suficiente hasta el momento. Ahora, uno más y este creo que aumenta la información. Y miren esto, se encuentra en Jonás 4:11, ¿no? Jonás 4:11. Ya seguramente conocen la historia, el relato de Jonás. Jonás, Dios le pide que vaya a Nínive, Dios tiene un mensaje para Nínive. Es una ciudad muy importante del imperio asirio y Jonás se resiste. Bueno, tiene mucha lógica el por qué se resiste. Recuerden que según la historia,
los ninivitas, el ejército ninivita, hablemos también del imperio neoasirio, eran muy agresivos. Ellos cuando invadían, eran un imperio, cuando invadían hacían cosas terribles. Hay muchas descripciones, hay muchos relatos, tanto bíblicos como extrabíblicos, que nos ayudan a nosotros a comprender cuál era el procedimiento de este ejército y del imperio. Se hablan de cosas muy duras, ¿no?, de asimilar para nosotros. Y también, por ejemplo, cuando invadían una nación, si ellos sospechaban o para evitar una posible rebelión, ellos expatriaban, es decir, deportaban, se llevaban cautiva a esa nación, dejaban a algunos que conocieran el territorio, ponían personas de otras naciones extrañas para que se mezclaran entre ellos y así evitaban el patriotismo, entre comillas, lógico, el patriotismo, ese sentimiento de pertenencia. Entonces, a los que se llevaban, hacían largas travesías, por supuesto, a veces por los desiertos, por diferentes lugares, y algunos iban muriendo, iban siendo golpeados, los iban sometiendo por el dolor, aparte de los castigos y las torturas que hacían. Cuando leemos las leyes neoasirias, del imperio asirio medio, mesoasirias, estoy rectificando, porque estamos hablando aquí de finales o de la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? Es decir, años 1400, 1300, etc. Antes de Cristo, las leyes mesoasirias, y las leyes, te vas a quedar así como sorprendido, ¿no? Cortaban orejas, cortaban labios, a las mujeres por ciertas tendencias les cortaban los pechos, parte de los pechos, y hacían muchas cosas. Cortaban ellos, digamos que esos cortes a las personas como que los ponen a temblar, y en las leyes mesoasirias o las leyes del imperio asirio medio están contempladas todas estas sentencias, todos estos cortes, mutilaciones y castigos, y vas a ver la diferencia entre estas leyes y las leyes, por ejemplo, del Código de Hammurabi. Por ejemplo, si comparamos las leyes del Código de Ur-Nammu o las leyes de Ur-Nammu con las leyes del imperio mesoasirio, la diferencia es abismal, aunque tenían componentes similares, ¿no? Entonces, ahora Jonás no quiere ir a Nínive, por supuesto, ya ustedes saben lo que dice el relato, el tema de que los tripulantes del barco donde iba, pero bueno, Jonás llega a Nínive, predica el mensaje de Dios y hay arrepentimiento. Entonces nos llama la atención que en el capítulo 4 de Jonás, verso 11, es decir, el último texto del libro, dice lo siguiente, cito y abro comillas: «Y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y su izquierda, además de muchos animales». Bueno, ese corto texto, que está muy claro cuando él pertenece a un contexto de un Dios de misericordia, de compasión, un Dios de amor, que está teniendo compasión de una ciudad, que es una gran metrópoli, probablemente, personas de diferentes naciones, llevados allí en los cautiverios. Recuerden que el reino del norte de Israel, en el año 722, había un rey de ese imperio, que es el imperio neoasirio. Recuerden, hablamos del mesoasirio, ahora estamos hablando del neoasirio. Y este rey llamado Sargón II no es el Sargón acadio del imperio acadio, no. Aquel era acadio, este es asirio. Entonces se lleva cautivo el reino del norte, se lo lleva para algunas regiones del imperio y también para ciudades de Media y las regiones de Media y Persia. Entonces, ojo, en el texto que tenemos nos añade información. Bueno, vemos a un Dios amoroso, justo. Es decir, cuando decimos justo, Él es soberano, Él no ha perdido ni un ápice de soberanía, pero Él está actuando conforme a su justicia y conforme a su amor. En Deuteronomio 1:39 veíamos que los bebés y los niñitos, o los hijitos y las hijitas, que no conocían ni el bien ni el mal, no van a ser juzgados como son juzgados los perversos, los malvados. Y ahora aquí no estamos hablando necesariamente, es decir, el texto no me da para interpretar como si fueran bebés o niñitos, no, porque el término hebreo es Adam. Adam es un término que se puede hacer, depende del contexto.
pero en este contexto se puede traducir inclusive seres humanos, personas, donde por supuesto que deben estar incluidos los bebés, los niños, etc. Y también adultos, porque el término Adán es para seres humanos. Yo creo que si el escritor sagrado quisiera especificar sobre temas de bebés o niños pequeños o hijitos pequeños, lo habría incluido cómodamente porque tenían términos para eso, pero está usando el término Adán. Es decir, en Nínive había personas, seres humanos, una cantidad, por ejemplo, aquí se habla de más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa forma de expresarlo es semejante a la de Deuteronomio 1:39. No saben. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que no saben? El texto no me lo dice, pero es evidente, yo puedo imaginar un poco, tratar de explicar, es evidente que no tienen revelación de Yahvé hasta el momento, no han sido educados para elegir entre el bien y el mal, probablemente por el estilo de vida de los ninivitas, del imperio neoasirio y demás, Dios sintió compasión. Ya, creo que no hay más que explicar aquí, Dios tuvo compasión. Entonces tenemos a un Abraham, para resumir esta parte, a un Abraham que sabe que Yahvé es el juez de toda la tierra, espera que sea justo, compasivo y que actúe con justicia. Tenemos después en Deuteronomio que los bebés y los niños no saben, no conocen ni el bien ni el mal, y ahora tenemos un texto que también se involucran a ciertos adultos donde no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pudiéramos decirlo de otra forma, no tienen discernimiento del bien y del mal, como lo dice, por ejemplo, muy bien allá en Hebreos capítulo 5 al final. Inclusive, que es un tema que vamos a tratar, Hebreos 5 deja muy en claro, y pongan atención a esto, que para que las personas creyentes, los seres humanos de las comunidades cristianas, llegaran a ser maduros, perfectos o acabados, esos son términos que se pueden manejar bien, que llegaran a ser maduros para poder discernir entre el bien y el mal, lo dice literalmente el texto, necesitan ser instruidos, bien instruidos. Entonces allá, un término que vamos a ver ahora sobre los niños en griego, los bebés niños, allá se dice que los bebés necesitan de leche y no de alimento sólido, porque son inmaduros y necesitan de alimento blando, de leche. En cambio, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, los que han crecido, se han desarrollado y tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto es justicia de Dios. Fíjense, esto es pura Biblia. Yo no estoy hablando de un sistema de pensamiento teológico o de otro, aunque pueden coincidir. Es decir, los sistemas de pensamiento, sea de una parte o de otra, pueden coincidir con lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo está muy bien interpretado por las Escrituras. Entonces, Dios, que es soberano, justo, amoroso, verdadero, Él juzga con justicia por las leyes que Él como soberano ha establecido que se deben seguir. Estas leyes hay que cumplirlas. Entonces, Dios, a los inexpertos, a los bebés, a los niños, a los que no han sido instruidos para discernir el bien y el mal en el contexto cristiano. No estoy entrando en otras áreas de que si la selva, de aquellos que no han recibido el evangelio. Eso es otro tipo de tema que lo vamos a tratar más adelante. Creo que no vamos a pasar demasiado tiempo sin tratar ese tema. Pero estamos hablando de los contextos que la Biblia me aporta a mí y los tengo para leer y hemos sido iluminados por el Espíritu para entender estos relatos. Entonces, ahí tenemos bastante información ya con esos primeros 3 textos. Ahora bien, todo lo que acabamos de hablar es el Antiguo Testamento. A mí me gusta que esté en el Antiguo Testamento y hay otros más, hay muchos que hablan de la justicia, la soberanía, el amor de Dios, la misericordia, la compasión, no solo con Israel, sino con los seres humanos en general. Hay bastantes contextos bíblicos veterotestamentarios sobre el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar. Bien, eso lo podemos demostrar por largas horas, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otra parte para entrar cómodamente en el tema de los niños, que ustedes verán que con este preámbulo, con esta introducción, cuando empecemos a analizar los versículos de los niños ya no nos va a tomar no nos va a tomar mucho tiempo. Muy bien. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento,
ahora viene Jesucristo, el unigénito Dios o el unigénito Hijo, depende de la variante de lectura que encontremos en los manuscritos antiguos y en algunas versiones de la Biblia. Les adelanto que próximamente vamos a tener un live sobre cuál es la mejor versión de la Biblia, cuál es la mejor versión que puedo usar para entender bien la revelación de Dios, cuál es la que más, o cuáles son las que más se acercan a los textos, a los manuscritos más antiguos, que más se acercan a los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, a Jesucristo y demás. Bueno, solamente era para anunciarles eso, ya eso está planificado, vamos a continuar. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo viene a revelar al Padre. Y Jesucristo sigue revelando la soberanía de Dios, la justicia, porque Jesucristo habla de juicio. Lean Mateo 25. Hace unos días, cuando revisaba un live que hice, dije Mateo 24. Yo sé que es Mateo 25, el juicio de cuando el Mesías viene a la tierra, ¿no? Pero a veces uno tiene esos lapsus. Pero bueno, Mateo 25, lean para que vean cómo va a juzgar Jesús a las naciones, ¿no? Y es evidente que va a juzgar con justicia. Él habla de cómo va a ejecutar el juicio. Claro, a grandes rasgos, no hay muchos detalles, pero nos ayuda y estamos viendo el carácter del Padre totalmente reflejado en las acciones, la conducta y la forma de pensar del Hijo. Esto teológicamente es muy riguroso porque todo el tiempo Jesús hablaba de que las palabras que él hablaba, o si alguien quiere recibirlo así, el plan que él traía no era solo, es decir, él tenía al Padre, que era el que le había dicho estas cosas, por decirlo de una manera más fácil, ¿no? Entonces en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, dicen algunas versiones, otras dicen el unigénito Dios, monogenes Theos, está en el seno, en el colpón del Padre. Él lo ha revelado, lo ha explicado, lo ha revelado o lo ha mostrado, si quieren así. Y vemos, por ejemplo, cuando un discípulo le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesús en otras ocasiones dice, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, las obras del Padre están en mí, etc. Pero también en otros textos él deja claro que el que lo conoce a él ha conocido al Padre. Así que el Padre está manifestándose en el Hijo. Y si quieren un poquito más de términos, pueden leer la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, los primeros textos, para que vean que Cristo es, digamos, es la imagen misma de Dios. El carácter, o el carácter en ese caso es una impresión. Ahí hay una metáfora en griego, ¿no? Bueno, entonces cuando Jesús revela al Padre, revela también los juicios que habrán. Eso es importante que revisemos los juicios, cómo se ejecutan los juicios, cuáles son los procedimientos, los principios, y verán que estos principios de los grandes juicios, como el juicio que están relatados, ¿no? Mateo 25, Apocalipsis capítulo 20 y demás, se corresponden con la soberanía, el carácter, el amor y la justicia de Dios, que es lo que estamos presentando nosotros. Bueno, a grandes rasgos, los voy a leer unos textos, pero voy a hacer énfasis en ciertos términos que utilizan aquí los ángeles y demás, para que ustedes vean que seguimos dándole continuidad teológica desde la Biblia al carácter, la soberanía de Dios. Por ejemplo, el primero, este punto del video, del podcast, se titula Los justos y verdaderos juicios de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 15, 3 al 4, dice así: Oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Algunas versiones dicen, oh Rey de los santos, oh Rey de las naciones, porque solo tú eres santo. Sigo con puntos, ¿no? Estoy saltando a veces a texto, pero está en Apocalipsis 15 entre el 3 y el 4. Y dice al final, en el 4, porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. Esto es muy interesante, porque aquí hay seres angelicales o celestiales, digamos así, que están haciendo declaraciones generales. Recuerden que esa es parte de la metodología que nosotros usamos para abordar los sistemas teológicos y la Biblia también. Miren,
llamo la atención sobre, oh Señor Dios Todopoderoso. Ahí hay, bueno, Todopoderoso, Pantocrátor, ¿sí? Que todo lo puedes. Eso solo puede ser el soberano. ¿Sí? Nadie más es todopoderoso. Fuera de Dios, nadie es todopoderoso. Hay personas poderosas en la tierra, a veces la Biblia le llama a los poderosos de la tierra, pero todopoderoso solo se le atribuye a Dios en la Biblia, el Pantocrátor. Y por ende es el soberano absoluto, es decir, él todo lo puede, él es el soberano. Fíjense, aquí le llaman Curios o Kyrios, dicen algunos, aquí le llaman Theos y Pantocrátor, es decir, el Dios, el Señor Todopoderoso. Ahí está hablando de soberanía. Cuando se usa el término Señor, Dios y Todopoderoso, esos tres términos juntos, ahí se habla de una soberanía absoluta. Y nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Después empieza a describirlo como, bueno, sus caminos son justos y verdaderos. Y quiero hacer un alto aquí, porque tengo dos términos, ¿no? Justos, ¿por qué? Porque se fundamentan en la justicia. Ya vimos Hechos 17, ya vimos a Abraham hablando con Dios. El juez de la tierra sus caminos son justos. Le podemos llamar justicieros. No son arbitrarios, no son caprichosos, no son tiránicos. ¿No? Dios no es un tirano. Los caminos de Dios son justos y después dice verdaderos. El término verdadero, que en griego es fascinante, cuando tú empiezas a estudiar todas las formas de sustantivo, verbo, todo esto, de estos términos, verdadero, tiene que ver muchas veces con sacar a la luz lo que no se conoce, también la autenticidad, lo legítimo. Bueno, los caminos de Dios son justos y verdaderos. Yo creo que no hay que explicar mucho más. Después dice, oh Rey de las Naciones. Miren, Rey de las Naciones. Allá Abraham le llamaba el juez de toda la tierra. Rey de las Naciones. Sigue hablando de la soberanía de Dios. Él está sobre todos y sobre todas las cosas. Y después dice, porque solo tú eres santo. Me gusta mucho ese texto. Me gusta, quiero decir, lo recibo. Claro, yo recibo la Biblia siempre, pero digo, me llama la atención el término santo. Solo tú eres santo. Por eso, en la Biblia, por ejemplo, Isaías 6, santo, santo, santo Yahvé. Esa repetición de los ángeles, o en aquel caso de los serafines. Y cuando vamos a Apocalipsis 4, capítulo 4 completo, capítulo 5, al principio en el 4 también vemos estas expresiones por parte de los querubines y también por parte de los ancianos, 24 ancianos. Santo, dice que no paraban de decir día y noche, santo, santo, santo. Miren qué interesante. Y ahora estos seres están diciendo, solo tú eres santo. Es decir, solo Dios es soberano, absolutamente soberano. Solo Dios es justo de verdad. Él es santo, santo, santo. Él es santo y nadie más lo es, a menos que Dios le dé la oportunidad a las personas de serlo. Y lo dio desde la fundación del mundo, desde la creación de los seres humanos. Hay un proverbio que dice, he visto que Dios ha creado al hombre recto, pero ellos se desviaron en sus caminos. Y eso es verdad, sabemos que esa es la teología bíblica. Ahora, solo tú eres santo, tus justas acciones se han manifestado. Nadie espera, ni los redimidos, ni los patriarcas, los profetas, los apóstoles, ni Jesús. Nadie espera, ni en el cielo se espera que las acciones de Dios sean arbitrarias, sean caprichosas, y que no tengan explicación de acuerdo a su carácter, a su soberanía, a su santidad, a su justicia. Todo lo que estamos viendo en los textos bíblicos, Pablo se lo dijo a los del Areópago, Dios juzgará a la humanidad con justicia. Ahí no va a haber caprichos, ahí todo va a tener claridad. Y de hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo es por los justos juicios de Dios, ¿no? Bien. Si nos vamos a otro texto, en Apocalipsis 16, 5 al 7, dice así. Lo leo todo, queda grabado, después ustedes lo revisan. Otro texto. Justo eres, oh santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Porque ellos derramaron sangre de santos y profetas. También tú les has dado a beber sangre. Lo merecen, dice el texto. Y oí al altar que decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios.
O sea, hay un reconocimiento celestial que sale desde el corazón del altar, si quieren llamarle de alguna manera, sobre la soberanía de Dios, la eternidad también, porque dice, tú que eres y que has sido, ¿no? Se habla de la soberanía. Se le dice primero, tú eres justo y santo, oh santo. La magnificencia de Dios, su carácter, sus acciones son justas y vienen de un Dios que solo Él es santo de verdad. No hay nada de tinieblas en Dios, nada, es absolutamente puro y perfecto. Y ese es el Dios que a mí que se revela en la Biblia. Patriarcas, profetas, videntes, Cristo, los apóstoles, los seguidores de los apóstoles, todos los textos de la Biblia están constantemente reflejando la justicia, la santidad de Dios y no el arbitrio, nada por el estilo. Después dice, juzgaste estas cosas. Y entonces cuando dice que juzgaste estas cosas, nos explica cómo juzgó y por qué juzgó. Él dice, estos seres dicen que las personas de las que están hablando habían derramado la sangre de los santos y los profetas. Por tanto, tú les habías dado a ellos beber sangre. Lo merecen. Es decir, les había pagado con justicia. Entonces ves que Dios actúa de acuerdo a las obras de los seres humanos, las actitudes, los pensamientos, las acciones. De hecho, cuando revisamos, por ejemplo, Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto a juzgar a cada uno según sus obras. Y Apocalipsis 20 dice que los libros fueron abiertos, donde estaban escritas las obras de los hombres, de los seres humanos, y todos fueron juzgados según las obras. Y bueno, en los primeros capítulos del Apocalipsis, cuando se habla en las iglesias, las obras son fundamentales. Y nunca desprecien las obras solo por citar indiscriminadamente los textos que dicen que la salvación es por fe. Claro, la salvación es por gracia, totalmente por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Eso está claro. No es por obra, eso lo repetimos todo el tiempo, no es por obra, pero las obras serán traídas a juicio y eso será otro tema también. Y el último texto de Apocalipsis, que se encuentra en Apocalipsis 19:2, dice así, después de estas cosas oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. El próximo. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra. ¿Ven? Hay razones por las que Dios condena, por las que Dios castiga, por las que Dios decreta. Es decir, ¿por qué decimos que los juicios de Dios son justos y por qué decimos que son verdaderos? Porque tienen explicación. Él dice, porque juzgó a la gran ramera. ¿Qué hacía esta ramera para que la juzgara de la forma en que lo hizo? Él dice, ella corrompía la tierra con su fornicación. ¿Ven? Hay explicación. Y en la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos. Alabad, dice más adelante, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, pequeños y grandes. Sobre esa frase llamamos la atención después porque ahora entramos de lleno en el tema de los niños. Pequeños y grandes. Eso lo vamos a ver ahora, a continuación, ¿no? Entonces, de manera general, decimos, para resumir esta primera parte, Dios es el soberano del universo y de todo lo creado. Es decir, por si acaso a alguien se le quiere imaginar otros universos, que yo no entro en ese tipo de especulación, bueno, Él es soberano en todo lugar, en todo lo creado. Él es el soberano del universo. Sus leyes, su voluntad, su verdad y justicia rigen todo escenario. Las cosas funcionan como Él las ha establecido. Él rige con justicia y verdad. Es una conclusión de la primera parte. Creo que está muy bien fundamentado. Si quisiéramos fundamentar más todo lo que hemos dicho hasta este momento, tenemos suficientes escenarios teológicos, relatos antiguos de la Biblia, por supuesto, epístolas, evangelios, en Hechos de los Apóstoles, tenemos suficiente información para fundamentar. Es decir, es una teología sólida y rigurosa fundamentada en las Escrituras. Ahora, la segunda parte de este podcast, de este estudio, y espero que lo revisen todo, por favor, compartan estos videos
denle like, hagan comentarios, no solo comentarios, también preguntas, que eso nos ayuda a nosotros a seguir generando otros videos, lives, podcasts, videos cortos. Y también necesitamos que la gente escuche la proclamación de las verdades bíblicas, porque hay muchas herejías, hay muchos predicadores, yo diría cientos y cientos de predicadores, supuestos maestros de Biblia, falsos profetas, etc. Gente enseñando cosas terribles. Ayer veía uno que decía literalmente en su video, Jesús pecó a sí mismo. Bueno, hay que leer varios textos de la Biblia y Hebreos capítulo 7, la epístola a los Hebreos, para que vean que Jesús no tenía manchas. Bueno, lean la descripción, se describe en un solo texto para que vean qué interesante. Si Jesús hubiera pecado, no nos habría salvado, porque Jesús vino para solucionar el problema del pecado y la muerte en la humanidad. Por lo tanto, Jesús, si Él venía a resolver el problema del pecado y a destruir las obras de Satanás, y Él pecaba, entonces Él iba a ser parte de la muerte de este mundo, ¿no? Entonces, a Jesús no lo matan porque Jesús no muere porque Él ha pecado. A Jesús lo matan. Él dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y yo también la vuelvo a tomar. Jesús era absolutamente santo, puro, absolutamente puro. Pero vemos predicadores que dicen que Jesús pecó, y teólogos, no solo predicadores populares, teólogos de ciertas escuelas teológicas ya que llevan algunos cientos de años, a veces 100 y pico de años, pero también que Pablo se equivocó, que Jesús se equivocó, que los ejemplos que Jesús usó no eran los mejores, que ellos traen mejores ejemplos. Entonces hay tanto texto torcido en las redes sociales y en los escenarios eclesiásticos, hay tantas herejías que es necesario que la gente se empiece a nutrir y aprendan cómo se estudia la Biblia y cómo se sostienen las enseñanzas de la Biblia y las doctrinas que debemos enseñar a la gente, por las cuales debemos vivir también, porque no solo enseñar, también debemos vivir y ser ejemplo. Bueno, entonces ahí tienen una conclusión. Ahora entremos en los niños. Esto es importantísimo porque ya les dije al principio que hay gente que dice que hay niños en el infierno, que serán condenados eternamente, aún antes de saber el bien y el mal, aún antes de conocer o distinguir entre el bien y el mal, están condenados para siempre porque Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Y no importa cuándo nazcan, dicen algunos, no todos. Algunos dicen, no importa si nacen y tienen 1 año de vida y mueren, van a ser condenados. O si tienen 10 años más, ya son condenados porque fueron decretados, predestinados para la condenación. Y esta doble predestinación nosotros ni la predicamos, ni tiene fundamento en las Escrituras. Cuando se estudia bien la Biblia, no hay fundamento para hacer. Y estamos demostrando por otras vías la importancia de entender esto. Bueno, nepios, paidion, son términos griegos que puede ser que a la gente le suenen un poco raros, pero nepios, paidion, son términos que aparecen en diferentes contextos de la Biblia. Vamos a hablar un poco de nepios, que lo podemos traducir como un niño, a veces se traduce como niños, niñas, recuerden. Bueno, niños pequeños, infantes. Algunos han dicho que puede traducirse hasta como bebés. Bueno, de cualquier manera, en la Biblia se nos enseña que el contexto donde está este término de nepios, cuando es singular, y nepioi, cuando es plural, entonces ahí es donde lo vamos a entender, en el contexto donde ellos aparecen. Vamos a buscar primero los Corintios 3, 1 y 2. Y ustedes verán qué tipo de aplicación se le hace al término, que se usaba para los niños en un contexto físico, biológico, hablando así, de etapas, y también se trasladaba el concepto a el escenario espiritual. Y ustedes verán a qué me refiero. Recuerden, nepios, que se puede traducir literalmente según la etimología, que no habla, infantil, niño, menor de edad, pueril, tonto, ingenuo, quizás recién nacido. Todos estos términos pueden aparecer en ciertos contextos. Pero de manera general eso es lo que tenemos que entender como nepios, como niño, la traducción de niño. Ahora, primero los Corintios 1, miren como Pablo lo va a usar aquí. Primero los Corintios 1,
1 y 2, perdón, 1 Corintios 3, 1 y 2. Repito, 1 Corintios 3, 1 y 2. Un pasaje que también hemos usado mucho. Dice así, hablándole a los corintios, a esa comunidad de cristianos, y yo, hermanos, les llama hermanos, no le llama de otra cosa, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o como a niños en Cristo. Es decir, para Pablo, esta frase de niños en Cristo se refiere a creyentes, personas cristianas a las cuales él le llama hermanos primero, le llama hermanos, y no les dice niños en Satanás, no, le llaman niños en Cristo. Es decir, son personas que no han madurado, no han crecido. Se convirtieron hace 10 años, por decir algo, ¿no? Pero la conducta de ellos como niños puede ser que sean malcriados, se conducen mal, son altamente emocionales, carnales en general, ¿no? Viven según la carne. Eso es un contexto muy claro. Léanse Gálatas 5 y ustedes verán a qué se puede estar refiriendo a vivir en la carne. De lo contrario, ser espirituales o vivir en el espíritu o dejarse guiar por el espíritu, transformar por el espíritu, que nuestros actos sean actos espirituales, fundamentados en las escrituras, en obediencia, ya eso sería ser espiritual, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, dice que son niños en Cristo. Ahora, miren el 2. El 2 dice, os di a beber leche. Ven, el término se usa para etapas biológicas, claro, para la vida física, biológica, sí, cuando son pequeñitos, pero se traslada a la vida espiritual también. Has nacido, pero todavía eres un recién nacido. ¿Por qué? Porque te portas como un recién nacido, como si no supieras distinguir entre el bien y el mal, como si las enseñanzas no te hubieran alimentado. Entonces él dice, les di a beber leche de nuevo. Es decir, los primeros rudimentos, empezar de nuevo a educar a estas personas, porque a pesar de que sí son niños en Cristo, pero se portan muy mal. Entonces, él dice, les di a beber leche y no alimento sólido porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces. Es decir, siguen siendo malcriados, mal portados. El verso 3, recuerden, primera a los Corintios 3, 1, 2, 3. El 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Creo que no hay que leer más. El contexto lo dice muy claro y Pablo está siendo muy transparente en lo que le está diciendo ahí. Los está comparando con chiquitos que hay que educarlos porque si tú los dejas se siguen portando mal y van a crecer. Eso pasa cuando los niños no son educados en el Señor, cuando no son educados desde las escrituras, desde la educación, los valores, las virtudes, las excelencias del cristianismo. Entonces, si tú dejas a los niños, si los papás se portan mal, cristianos que se portan mal, van a la iglesia, se portan bien, porque están regulados por la conducta de la sociedad, pero después van a la casa, se portan mal, malas palabras, griterías, se emborrachan, viven como mundanos. Estos niños no están siendo educados. Y puedes hacer un devocional, que lo dudo mucho, pero puedes hacer un devocional diario, semanal con ellos, pero el mal ejemplo va a traer un problema en la mente de ellos. No van a saber cuál es la verdad o cómo deben conducirse, porque me dicen una cosa y me enseñan otra. Y de eso Cristo tiene mucho que decirnos sobre los fariseos del primer siglo. Y los saduceos, los doctores en la ley, los gramáticos o los escribas. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Si los instruyeron bien, eran niños desobedientes, eran chiquillos malcriados, desobedientes. Si no los instruyeron bien, si no les dieron la educación adecuada como hijos e hijas de Dios, bueno, pues también hay una explicación. Se portaban como seres humanos no convertidos. Mala conducta, celos, pleitos entre ellos y otras cosas más. Lean la primera carta a los Corintios para que ustedes vean el comportamiento de esta gente. Tenían dividida la iglesia. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolo, que si yo soy de Cefas. Aparte, dice que algunos de ellos en la cena, cuando celebraban la cena, se emborrachaban. Bebían el vino y se emborrachaban. Mala conducta, glotonerías, mala conducta. Tomaban indignamente la cena del Señor. Pueden revisar la primera carta. Bueno, aquí tenemos una aplicación. A nosotros nos interesa hoy la parte biológica, ¿no? La parte de la conciencia, el desarrollo del ser humano cuando vive dentro del vientre de la madre, cuando nace esos primeros añitos, esos niños que no saben distinguir entre el bien y el mal, que no tienen discernimiento, no tienen un juicio de valores
para darle valor a las cosas que lo tienen y quitarle el valor a las malas conductas, la desobediencia, esos niños no lo tienen. Ya lo vimos en Deuteronomio 1:39, lo vimos en los ninivitas, allá en Jonás 4:11, y lo estamos viendo ahora de alguna manera. Son niños y no tienen un juicio, no tienen información, educación, instrucción y juicio para que desde su conciencia puedan elegir entre el bien y el mal. No lo tienen, no están desarrollados, no están acabados. Inclusive la definición que les di, y cuando tú revisas, digamos, los diccionarios etimológicos, diccionarios semánticos, y aquí les traje esa información, es decir, que no habla, infantil, niño, menor de edad, pueril, tonto, ingenuo, ingenuo, no tiene para decidir. Bueno, si buscamos 1 Corintios 13:11, también Pablo nos da más información. Y ahora sí se refiere a las etapas de la vida del ser humano, específicamente a la que él se va a referir. 1 Corintios 13:11 dice así: cuando yo era niño, y ahí se usa el término nepios. Recuerden, cuando yo digo el término nepios o yo menciono un verbo en griego, hay que ver en su contexto, va a tener una forma, ¿no? Si es un sustantivo masculino, femenino o neutro, cuando es griego. O si es un verbo regular o irregular, si está conjugado. Entonces, pero yo lo digo en su forma base, su forma básica para que se entienda de dónde sale el término, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, ¿ven? A mí no me podían llevar a un juicio para tomar una decisión, para distinguir entre el bien y el mal, entre la conducta compleja de los seres humanos que ya han sido instruidos. No podía, porque yo era un niño. Ahora vamos a ver qué hacían los niños en la primera etapa de la niñez en el mundo griego y en el mundo grecolatino en general. ¿Cuáles eran las etapas en que ellos dividían este tiempo? Que nos puede ayudar, ¿no? No es un estudio científico, es un estudio de relatos antiguos, de historiadores, desde el contexto, ¿no? Pero está muy claro, es decir, ellos no son investigaciones científicas en el sentido moderno, de observación rigurosa, de estudios empíricos, etcétera, pero son estudios que se hicieron bajo la observación, la experiencia, empíricamente hablando, acerca del cúmulo de información, y es muy correcto. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, miren, pensaba. Después dice, razonaba como un niño. Es decir, no podían esperar que Pablo, cuando era niño, fuera como un adulto ya instruido, maduro, completo, desarrollado. No. Tienes que tomar en cuenta que era un niño, estaba en una etapa inicial. Y después dice, cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y bueno, y después sigue hablando en el 12 que puede ayudar bastante. ¿Ven? Dejé lo que era de niño. Si vamos a Mateo 21:16, Mateo 21:16, dice, y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dijo, sí, ¿se acuerdan? Cuando la purificación del templo, cuando dice, mi casa será llamada casa de oración, estoy en Mateo 21, estoy bien ubicado en el contexto. Después en el 15 dice, Hosana al hijo de David, y ellos se indignaron, ¿no? Cuando los niños decían esto. Y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de niños, ahí viene el término nepios en su forma básica, y de los lactantes perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pernoctó allí. Les voy a decir algo, porque puede ser que alguien diga, sí, pero entonces Jesús estaba diciendo que estos que decían Hosana al hijo de David eran niños. Bueno, en el sentido espiritual, estaban empezando a entender quién era Jesús. Por eso decían, Hosana al hijo de David. Estaban entendiendo bien quién era el Mesías. Entonces Jesús usó un texto antiguo para decirlos a estos que siempre estaban enojados, celosos, etc. Él le dice, sí, no vieron, no saben. Está bien lo que están diciendo. Jesús no les dijo, están equivocados, estos que claman, Hosana al hijo de David. No, están en lo correcto. Y no oyeron decir que de la boca de los niños y de los lactantes o de los que maman, perfeccionaste la alabanza, o dice otro texto, la fortaleza. Eran niños en su condición inicial. Espiritualmente se estaban desarrollando, estaban creciendo, estaban entendiendo quién era el Mesías. Y esto es exactamente, se alinea el término en su sentido figurado o espiritual, si le quieren llamar, el término se alinea con 1 Corintios 3, del 1 al 3. Está muy claro.
Ya estamos avanzando, por eso hay que hacer a veces introducciones, explicar contextos, porque si nosotros vamos solo a los textos, eso no es un procedimiento teológico adecuado. Los teólogos profesionales deben saber que para hablar de un tema hay que revisar la literatura, el contexto histórico, cultural, el contexto de la Biblia, ya de eso hemos hablado, contexto inmediato de los textos, dónde están ubicados, en qué tipo de libro, qué género literario. Si en algún momento, por ejemplo, ahora estamos identificando que un término que se usa para una etapa biológica de la niñez, etcétera, se está usando ahora también para las condiciones espirituales de ciertos seres humanos, tanto corintios como judíos que vivían en la época de Jesús. Entonces, ahí estamos identificando y la interpretación no es literalista, ¿no? Sino una interpretación en su propio contexto. Y no le estamos añadiendo información, no estamos incorporando al texto nada, estamos sacando del texto a ver qué me dice sobre el tema que estamos analizando. Bueno, ahí hay otro ejemplo, ustedes después lo pueden revisar más. Estaba en Mateo 21, 16. En Mateo 11, 25, en el mismo libro, 11:25, se nos dice, en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Lo mismo. El término nepios, que está ahí en su forma adecuada, en plural, ese término, y ahora la gente dirá, bueno, entonces no hay que ser sabio, la letra mata. No, eso es otro podcast que estamos preparando, ya está planificado. Si la letra mata se refiere a ser sabio, eso nos mata, o si estudiamos eso nos mata espiritualmente. Vamos a ver que eso que están diciendo desde hace mucho tiempo muchos predicadores, si eso tiene fundamento bíblico o están torciendo el texto. Volvamos al tema. Jesús está en Israel. Israel había recibido desde la época de Moisés la ley de Dios. Tenía mucha información. Mucha información. Tenían a los profetas también, los escritos y los profetas. Estos judíos que se consideraban los sabios, los entendidos, porque a ellos se les había dado la ley. Después, lean a Pablo, por ejemplo, en Romanos 10 y en otros textos, Pablo hace alusión a esto mismo, que los judíos se creían instructores de los niños, maestros de la ley, maestros, ellos se consideraban a sí mismos así. Por eso Jesús, cuando está dialogando con Nicodemo, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Cuando él le dijo que el que no nace de lo alto, de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es el mismo contexto. Jesús está ante Israel, ante los doctores de la ley, los escribas, los sabios. Y Jesús le dice al Padre, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Ven? Alusión a la soberanía de Dios. Porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Se acuerdan quiénes eran los niños, los nepioi del otro texto de Mateo? Que eran los que decían, Hosana, el hijo de David. Estaban creciendo, se estaban desarrollando. Son como niños que van bien, están siendo instruidos y están aprendiendo. Y aquí Jesús dice lo mismo. Estos sabios doctores, estas eminencias, se les fue escondido. Ahora, ojo, cuidado con pensar que Dios los está condenando a ir al infierno por un decreto desde antes de la fundación del mundo. No, no, no. El texto lo que dice muy claro, y en su contexto en general, tanto en los evangelios como en Pablo y otros autores más, es que Israel rechazó a Dios. Israel lo tenía todo, era lo suyo y el pueblo suyo, o los suyos, como dice Juan capítulo 1. Ellos rechazaron a Dios. Y hay varios textos que dice que hay uno en los evangelios y hay otro en Hechos 13, donde se dice claro, Pablo y después Jesús, o el autor, que ellos se consideraron indignos de recibir la salvación que les había llegado a ellos. Y hay otra parte que habla de los fariseos muy interesante, que en otro momento se lo voy a leer para que ustedes vean cómo se interpreta. Ahora, volviendo aquí al tema, Dios escondió estas cosas. Esto se alinea con el tema del endurecimiento del corazón de los hombres. Romanos 1 y 2, el relato del faraón de Egipto, cuando Moisés y Aarón fueron a sacar el pueblo. El endurecimiento hay que entenderlo también en Romanos 8, 9, etc. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios
no endurece el corazón de los seres humanos caprichosa o arbitrariamente. Romanos 1 dice bien claro que ellos tenían todas las condiciones según la naturaleza revelada a Dios para conocer quién era Dios. Pero se resistieron, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de animales, de seres humanos, se corrompieron, empezaron a tener prácticas sexuales que iban en contra de la naturaleza, se corrompieron. Entonces Dios los entregó. Es decir, fue lo que le hizo a Israel. ¿Qué le hizo Dios a Israel cuando los sacó de Egipto? Les prometió y a sus padres, van a entrar a la tierra prometida. Esta es la generación que va a entrar. Pero eso era condicional. Se empezaron a portar mal, rebeldes, desobedecieron a Dios y dio un punto, Deuteronomio 1:39, donde Dios, 38:39, donde Dios le dice, basta ya. Y tú, Moisés, tampoco vas a entrar, por cosas que hizo Moisés. Y también se dejó llevar también por el pueblo. No vas a entrar. ¿Quiénes van a entrar? Tus bebés, tus niñitos, tus hijitos e hijitas, que no saben distinguir entre el bien y el mal. A esos los voy a meter allá. Bueno, hay otros procesos allá, de alguna manera. Pero estamos viendo aquí que sigue la misma línea y el pensamiento de Jesucristo, que es el Mesías, y de sus apóstoles. El pueblo fue endurecido después de muchas oportunidades. Acuérdense que ya eso lo hemos hablado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? ¿Ven? Eso lo vemos constantemente en los evangelios, en algunas cartas de Pablo y en Hechos de los Apóstoles. No querían. Y Dios los llamó y extendió su gracia y para cumplir la promesa y tantas cosas. Pero este pueblo era muy rebelde. Y así hay millones de personas en el mundo. Lo escondiste de ellos y lo mostraste a los niños, a los inmaduros. Pero también hay un componente de disposición a estos que ya han escuchado la voz, que después de haber sido iluminados están creyendo, están aceptando. Estos son los niños, los que se rinden ante ti. Esa inocencia, ¿no? Esa actitud de inocencia. No quiere decir que no hay pecado original. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con estos que no son los grandes sabios, los grandes instruidos y han aceptado tu plan de rescate. Hay otros textos que lo dicen muy claro, ¿no? Hablando de los fariseos y las prostitutas y los publicanos. Que mientras los fariseos rechazaban el plan para ellos, lo dice el texto, vinieron las prostitutas y los publicanos empezaron a aceptar al Señor. Los pecadores se rindieron ante Dios. Bueno, ya hablé un poco de Hebreos 5, 13 y 14. No voy a abarcar todo. Lo que quiero que vean es que en los niños, tanto en un concepto o en una definición biológica de una etapa biológica, como en la etapa espiritual, en la primera etapa espiritual, se está hablando de inmadurez, que es una característica siempre asociada a esta palabra, sea un elemento biológico, un componente biológico o un componente espiritual. La inmadurez es la característica asociada a este término. Este término aparece en varios textos, pero el último que voy a tratar sobre este está en Hebreos 5, 13 al 14, que ya hace un rato o al principio aludía a esto, ¿no? Ya hablé de esto. Entonces, Hebreos 5, ¿qué pasa? El autor llega a esta comunidad o le escribe a la comunidad. Él esperaba que fueran maduros por la instrucción, tanta instrucción probablemente que se les ha dado y por el tiempo que ha pasado, y de pronto los encuentra en su condición de inmadurez espiritual, ¿no? Y él le dice así, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tienen necesidad de que alguien les enseñe nuevamente los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, ¿eh? Igual que 1 Corintios 3, 1 al 3. Porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Ahí viene el término. Recién nacido. Es antes. Pero el alimento sólido es para los perfectos, es decir, para los maduros, para los que se han desarrollado, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es importante porque aquí se ve que estas personas hay que volver a educarlas, ponerle el fundamento de nuevo y están muy mal, es decir, no han crecido.
aparte del tiempo. Bueno, el otro término es paidion. Recuerden, pais es ya un muchacho, en griego es ya un muchacho que va creciendo. Paidion es un diminutivo de pais. De paidion estaba paidagogos, paideia o paidía, que significaba, bueno, era un estado de la niñez, pero con el tiempo tenemos hoy pedagogía, por ejemplo, de ahí viene la información. ¿Se acuerdan de los paidagogos? Era un tipo de esclavo que cuando los niños superaban ya la etapa primera, la primera etapa de la niñez estaba desde el nacimiento hasta los 7 años, que eran donde los niños jugaban, los niños se divertían, depende. Esto es complejo porque recuerden, si eran niños pobres, que eran hijos de campesinos, tenían que dedicarse a trabajar para poder servir a sus padres, a apoyar a sus padres en la economía. Si eran hijos de esclavos y esclavas, perdían sus derechos, los padres no tenían autoridad sobre ellos, los amos lo usaban como quiera, y de ahí venían los abusos, inclusive abusos sexuales, abusos en el trabajo. No quiero hablar de eso, porque eso no es el tema que yo traigo hoy. Por eso digo que la niñez en los niños en la época de los judíos y el mundo grecolatino es muy compleja. Ahora, pero aquellos niños que tenían una posición adecuada, niños libres, que tenían una posición que les permitía jugar, divertirse. ¿Se acuerdan cuando Cristo hablaba de que en las plazas son como muchachos o como niños que se divierten en las plazas y le dicen, oye, te tocamos una flauta y no bailaste, o cosas así, ¿no? Entonces, eso era un contexto muy natural o cultural en la época de Jesús, de los judíos de esa época y del mundo grecolatino. Entonces, en ese sentido, las etapas, ¿cómo eran? La primera etapa del nacimiento a los 7 años era una etapa del nepios, ¿no? Infantil, inmadura, no disciernen entre el bien y el mal, podemos decir de esa manera, ingenuo. No quiere decir que no hacen actos, ojo, voy a poner atención a esto, no quiere decir que no hacen actos que nosotros le llamaríamos actos pecaminosos, de egoísmo a veces y de otros textos, y en esto Agustín de Hipona tiene mucha razón cuando escribe Confesiones, pueden leerlo ahí, el tema de los niños y los vicios, que a veces él da a entender muy claro que los juegos de los niños son como los vicios de los adultos, ¿no? Pues se portan parecidos, igual, lógico. Recuerden que tenemos una marca, y fíjense que esto es una metáfora, una marca de impacto radical y significativo en nuestra naturaleza por causa del pecado original, ¿no? El pecado que ha distorsionado tanto en nuestra vida y por eso necesitamos la redención de Dios. Entonces, en estos textos estamos viendo con mucha claridad que ese nepios, ese niño es un menor de edad y se alinea con Deuteronomio 1:39, ¿no? No sabe distinguir entre el bien y el mal. Entonces, tenemos un texto interesante, volvemos al Antiguo Testamento. Y yo sé que ustedes van a tener la paciencia para después revisar esto, porque estamos dándole solución a un tema que muchas veces está muy confuso en las redes sociales y en los sistemas teológicos. Y tenemos que dejar muy claro qué dicen las Escrituras, después de analizar todos estos escenarios que dicen sobre los niños, ¿no? Por ejemplo, Isaías 7:15 al 16, Isaías 7:15 al 16, seguramente muchos lo han asociado, ¿no? Porque Isaías 6 se usa muchas personas lo usan para hablar de la Navidad, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, el principado sobre sus hombros, todo eso. Pero en el 7:15 y 16 dice así, el 14, por tanto Adonai mismo os dará señal. Eso tiene un contexto histórico y profético, no vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la naturaleza de los niños aquí. He aquí una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerás requesón con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y escoger el bien. Ahí nos interesa. Porque antes que el niño aprenda a rechazar el mal y escoger el bien, será abandonada la tierra por los 2 reyes que te hacen temer. Para entenderlo, lean el capítulo 7 completo. Pero aquí vemos algo que nos llama la atención. Estos niños, este tipo de niños, en esa edad, en esa etapa, un niño debe aprender a rechazar el mal y a escoger el bien. Por eso es la importancia, el énfasis que hacemos en educar a los niños de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a
a las epístolas, por decirlo de alguna manera, a los relatos de los apóstoles que eran testigos oculares de Jesús. El valor de un niño. Les traje una cita, bueno, no una cita, un texto, claro, escrito por un especialista. Dice así: según Filón de Alejandría, los niños pequeños son considerados inocentes. Bueno, aquí el autor cita Deuteronomio 1:39, Isaías, también los textos que les di, Isaías 7, 15 al 16, y 1 Corintios 14, 20, ¿no? Considerados inocentes. Esa era la mentalidad de aquella época. Sin embargo, a partir de los 7 años, ¿se acuerdan que le dije que la primera etapa era hasta los 7 años? Comienzan a aprender el bien y a ser dominados por las pasiones. Voy a hacer un alto acá para comentarles algo. Bueno, Filón, aquí tengo las citas y todo. De manera similar, en el pensamiento greco-romano, un niño era visto como un adulto en desarrollo o incompleto, carente de autocontrol. Aquí está Séneca, bueno, otros textos de la Biblia. Se vuelve a citar también Hebreos 5, 11 al 14, que ya les he hablado de eso. Ya les cité y hablamos de 1 Corintios 13, 11. Pero quiero volver a esta parte. Dice: sin embargo, a partir de los 7 años comienzan a aprender el mal y a ser dominados por las pasiones. Eso decía Filón. Miren, lo que voy a decir es anecdótico, no tiene propósitos de investigación científica ni nada por el estilo. Simplemente una anécdota que a mí me contaron cuando yo atendía una cárcel. En el 2017 yo tenía un equipo e íbamos a una cárcel muy peligrosa, a pabellones muy peligrosos donde estaban personas muy prominentes de toda la nación. Y me acuerdo que uno de ellos, que ya no está vivo, fue muerto, ya lo mataron. Él no está vivo, pero él me contó, cuando yo los evangelizaba a ellos, los discipulaba y llegaron a ser como, digamos, como hijos espirituales, porque eran muy obedientes cuando ya estaban siendo instruidos y todo eso. Y él me contó que en su familia a él lo golpeaban. El padrastro, bueno, vivía en un ambiente de drogadicción, alcohol, había mucho alcoholismo en la casa y en los barrios malos donde vivían. En algún momento me contó que el padrastro con esas planchas de hierro se las lanzaba por la cabeza. Si te tomaba por aquí te partía la cabeza, ¿no? Y dice que la violencia en su casa era tan grande que él se tuvo que ir a la casa a vivir en las calles. Y eso fue a los 8 años. No estoy tratando de insinuar nada con las edades. No. Solo estoy haciendo alusión a lo que dice Filón de Alejandría, que a partir de los 7 años empiezan a ser dominados por las pasiones, empiezan a tener ciertos tipos de características cognitivas y demás. Y él dice: salí y a los 8 años en las calles, vivía en las calles, se empezó a reunir con niños con las mismas condiciones que él, que se tenían que salir huyendo de las casas por los altos índices de violencia en los barrios. Y se reunió con esos niños y se protegían entre ellos, se cuidaban, tenían que robar para vivir o mendigar y se empezaron a cuidar entre ellos. Y dice que a los 8 años se convirtió en patrón de la pandilla. 8 años se dedicaban a robar y después él llegó a ser muy famoso por muchas cosas que hizo, feas, cosas terribles, por los cuales estaba condenado y después por pleitos y rencillas lo mataron y bueno. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es cómo si no instruyes a un niño o una niña en los primeros años de vida, es probable que a partir de los 7, 8, 9 años ya empieces a ver unas tendencias que posiblemente lo vayan a caracterizar si sigue y no se interrumpen las tendencias, la falta de autocontrol, la falta de educación y de instrucción. Rectifico, si no se interrumpe la vida disoluta o las tendencias que puedan tener a esa edad, si no se interrumpe con una instrucción adecuada, con educación, con corrección, con ejemplo, es probable que esos niños vayan creciendo y se refleje ya, es probable, fíjense, no estoy absolutizando nada, que desde edades tempranas, 8, 9, 10 años, 11, ya sepamos más o menos qué va a ser ese niño en el futuro si no hay un alto. Entonces es importante que los padres cristianos y las madres y de todos los niños, pero yo estoy hablando hoy para creyentes, que sean instruidos desde pequeños en el temor de Dios, que se les enseñe las Escrituras. Si ustedes revisan el Pentateuco, cuando Moisés le está dando la ley de Moisés, la ley al pueblo de parte de Yahvé, esto se dice constantemente. Los padres tienen que instruir a sus hijos con los preceptos, los mandamientos de la ley.
cuando vayan en el camino, en la casa, pónganlo en todos los lugares para que los niños lo lean. Y hay textos que dicen, y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es esto? Hablando de la Pascua y las celebraciones, esto significa que Yahvé nos sacó con mano fuerte de Egipto cuando vivíamos esclavos. Entonces los niños aprenden los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas, la instrucción. Es bíblico instruir a los niños. Es más, cuando ustedes leen Efesios capítulo 4, que se habla de que los creyentes tienen que ser instruidos hasta crecer todos juntos y llegar a la estatura del varón perfecto, todo esto que es Cristo, él dice algo interesante: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de hombres que emplean con astucia o con maestría las artimañas del error. Entonces es aquí donde nosotros entendemos que si no los educas, ellos se van a descarriar. Y de eso la sociedad tiene muchos ejemplos. Los centros penitenciarios hablan mucho de eso. Cuando tú entras, trabajas con ellos, pero no es un trabajo de un día. Nosotros íbamos todas las semanas a trabajar, y a veces nos pasábamos el día entero, es decir, mañana y tarde, hasta caer la noche con ellos en sus pabellones, y nos pedían que estuviéramos con ellos, que no nos fuéramos hasta altas horas de la noche, para poder acompañarlos, instruirlos. Pasaban muy bien. Entonces, no estoy justificando a nadie, pero sí creo que tenemos que aprender a educar a las personas para que se desarrollen bien. Eso es una de las tareas de la educación. Entonces, allí Pablo usa también en Efesios el término niños, porque el niño es fluctuante. El niño puede ser, si lo instruyes mal, el niño se descarría. Si lo instruyes bien, hay altas probabilidades de que el niño se conduzca, a no ser que después se entre a otros escenarios y lo instruyan en otros escenarios. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ahí está la importancia de la instrucción para que no lleguen a tener una ceguera espiritual. La primera etapa ya les dije que era lo que pasaba, una etapa en la que no hablaban, después iban creciendo. El niño pequeño, los 7 años, ya les mencioné todo esto. Los niños libres, les hablé un poco de cómo vivían estos niños libres, las oportunidades que tenían, como se menciona por ejemplo en Mateo 11, 16, 17, Lucas 7 y 32, estos niños jugando como pequeños, porque era parte de esa etapa en el mundo grecolatino, y también se sabe que los judíos lo tenían así. Los niños de las familias ricas disponían de juguetes como sonajeros, estoy citando a un autor, sonajeros, muñecas, pelotas e incluso carros en miniatura. Claro, no autos, sino carros de la época, carros tirados por caballos. Todos los niños disfrutaban de actividades como juegos de dados, juegos de mesa, actividades físicas, tales como el escondite y el balón. Además, solían jugar e imitar a los adultos, asumiendo roles. Ojo, esto tiene que ver con la educación que yo les decía. Sí. Si tú eres una referencia, si tú eres un médico y salvas vida, yo quiero ser médico. Así piensan algunos. Si tú eres un policía o un soldado y salvas vida, proteges a los vulnerables, yo quiero ser como tú. ¿Ven? Están en una etapa donde empiezan a imitar o a desear ser, porque en su mente estos son escenarios perfectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces solían jugar e imitar a los adultos, asumiendo roles de jueces, de sacerdotes, de soldados, oradores y otros profesionales. Esto lo registra la historia. En la segunda etapa, brevemente, la segunda etapa de la infancia era el pais, ¿se acuerdan? En griego, pais, en latín tiene otro nombre, el pais, de viene paidion, todo esto, que es un diminutivo, recuerden, paidion, el pais. Comprendía el periodo desde los 7 años hasta la pubertad. Los niños y las niñas de familias romanas acomodadas iniciaban su educación bajo la supervisión de sus padres o con tutores privados, ya sea en el hogar o en las escuelas dirigidas por maestros profesionales. Contaban con el paidagogos, ¿no? Y a veces tienen otras voces en latín, etc. Generalmente un esclavo que los acompañaba cargaba su material escolar y velaba por la atención durante los estudios. Algunos autores dicen que los esclavos se quedaban en unas salas especiales y esperando que los niños salieran. Tenían que llevarlos, cuidarlos y traerlos. La educación romana, basada principalmente en la memorización, tenía como objetivo enseñar la lectura, la escritura y la aritmética.
Hacia las etapas finales se incluían la gramática y la retórica. Los estudiantes, los que han estudiado con nosotros Nuevo Testamento, que hemos hablado de Plutarco y la literatura de Plutarco, las biografías, etcétera, que también se utilizan otros nombres, ahí estudiamos bastante las escuelas retóricas del primer siglo y de siglos posteriores. ¿Qué hacían? ¿Qué incluían? ¿Cómo se formaban estos jóvenes ya de familias pudientes? ¿Hacia qué se proyectaban? Bueno, hay algo de esto acá. Esta instrucción se acompañaba de estricta disciplina y los estudiantes romanos eran corregidos físicamente si era necesario. De esto habla Plutarco, Marcial, Suetonio. Aquí tengo las citas, es decir, varias personas hablan de esto. Esto está bien certificado. Por otro lado, la educación de los niños judíos comenzaba en el hogar, enfocada en la ley y las historias de Israel. Eso lo dice Flavio Josefo. Es posible que existieran escuelas fuera del entorno doméstico, quizás en sinagogas, durante la época de la Palestina romana. Aunque este punto sigue siendo objeto de debate. De haber existido, estas escuelas probablemente habrían estado reservadas para los niños, proporcionando una formación más estructurada de la Torá, los profetas y su interpretación. Después pueden leer Lucas 2, 46, 47 para que vean el contexto de que se habla del niño. Pero ya no un niño de una edad de 7 años ni de 6, sino un niño ya de 12 años. Lean el texto para que ustedes vean y ubíquenlo en el contexto en el que lo estoy poniendo. Y después la etapa final, el fin de la infancia, es decir, cuando se acababa la infancia desde aquellas culturas grecolatina o judía. La infancia concluía, recuerden que estoy citando una obra, la infancia concluía con la llegada de la pubertad. Las hijas, tanto romanas como judías, eran entregadas en matrimonio por sus padres, generalmente entre los 12 y los 14 años. Los varones romanos participaban en una ceremonia donde recibían la toga, marcando así su transición a la adultez, alrededor de los 15, 16 años. Por su parte, los jóvenes judíos, hombres y mujeres, por separado, asumían la responsabilidad de cumplir con la Torá. Aquí hay varias citas. Voy a ir concluyendo ya. Hay muchos textos, inclusive, que hay que tener mucho cuidado cuando se usan los términos pequeños y grandes. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, 16, vemos un texto que a mucha gente los ha confundido, a muchas personas han sido confundidas. Voy a buscarlo. Apocalipsis 13, 16, que de aquí muchas personas alegan que había niños en el infierno y algunos dicen que vieron. Tengan cuidado con todo eso de visiones, que fui al infierno, Dios me mostró esto y aquello. Tengan mucho cuidado con eso. 13, 16. Está hablando, recuerden, el capítulo 13 habla del dragón y las dos bestias, todo esto. Hay mucha carga de imaginería o de imágenes apocalípticas, no voy a hablar de eso. Lo que quiero hablar es qué me revela al tema que estoy tratando. Y dice así, hablando de la marca de la bestia, y hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, o aquí está la sabiduría. Ese tipo de frase o de término, pequeños y grandes, el término, hace alusión, no tanto, no digo que en la mente del autor no estuviera, yo no estoy tratando de definir a partir de un término, despojado de su contexto, una teología madura. No, lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado cómo manejamos los términos y qué le decimos a la gente. Cuando yo entro a la Biblia y veo este tipo de términos y entro así desesperadamente, como quería entrar Moisés a ver la zarza, le dijeron, haz un alto, Moisés, quítate las sandalias. Aquí yo digo algo parecido. Hagamos un alto, tengamos cuidado, revisemos los términos en la lengua en que se escribió, en este caso el griego helenístico, el griego o el llamado griego koiné. Revisemos bien los términos. ¿Dónde aparecen estos términos? ¿Qué me dice el contexto? ¿Cómo el contexto me ayuda a entender la naturaleza del texto? ¿Qué dicen otros autores? ¿Qué decían los autores extrabíblicos de otras épocas?
eso ayuda bastante. No siempre, inclusive aún esa tendencia no siempre me va a dar una claridad absoluta, pero hay que tener cuidado. Entonces, parece ser, y algunas personas piensan que aquí pequeños y grandes, aunque la mente del autor nos puede sorprender, ya repito eso por si acaso alguien piensa que yo estoy absolutizando la información, más bien creo que estoy dejando muy claro el temor que tengo para interpretar, la cautela que tengo al interpretar la Biblia, y que cuando yo me abstengo de juicio es porque no tengo los elementos suficientes para hacer una exégesis rigurosa o interpretar de forma rigurosa. Entonces, cuando yo hago un alto, voy a usar términos como es posible, probablemente, anden con cautela para no llegar a conclusiones que estemos torciendo la revelación de Dios, el consejo total de Dios. Bueno, aquí personalmente veo como un merismo, ¿no? Un merismo es un recurso literario, retórico, donde se utilizan los extremos, ¿ven? Pequeños, grandes. Bueno, ¿qué habría antes de pequeño y grande? Todas las etapas o los procesos o la insinuación del autor. Entonces, pudiera ser un merismo, que es ese tipo, por ejemplo, cuando decimos desde el amanecer hasta el atardecer hice esto y aquello. Bueno, estoy usando los extremos para hablar de un periodo completo, de una plenitud. Entonces, pudiera ser que el autor dijera todo tipo de personas, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que eran categorías sociales que se usaban en la época. Entonces, no estoy diciendo que no haya niños que no se le vaya a poner la marca. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tengo mucho cuidado de hacer expresiones de este tipo. Porque aquí sucede lo mismo que yo estoy diciendo. Los niños que no son instruidos en el camino del Evangelio, en la rectitud y la justicia de Dios, estos niños, como el caso que yo especifiqué de la persona que yo le prediqué en un centro penitenciario, ¿qué pasó con él? A los 8 años se fue y empezó a delinquir. Empezó a hacer cosas terribles. Si te las contara, verías que eran terribles. Y lo que él llegó a hacer, que yo conocí su vida. Entonces, es esto mismo. Si tú no educas a tus hijos, cualquiera que sea el escenario de instrucción que hay en la sociedad, sea torcido o corrupto, pues tu hijo va a ser víctima de eso y vas a ser responsable por eso. Tenemos un componente significativo de responsabilidad por el tipo de instrucción que le damos a los niños. Aunque sabemos que los niños no pagarán las denteras de los padres, claro, porque llega la instrucción de Dios y los niños empiezan a ser transformados y aceptan el plan divino, ¿no? Entonces no van a pagar por la maldad de los padres. Pero cuidado que hay mucha responsabilidad. Entonces, este merismo se utiliza, hay dos extremos, dos categorías opuestas para abarcar la totalidad de un grupo. Implicaría a todas las personas sin importar su estatus o posición o condición. Puede ser que alguien diga, y con toda la razón que diga, sí, pero un momento, ahí dice, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ¿ven? Si tú dices que es todos los seres humanos sin importar la condición y el estatus, ¿por qué entonces repite ricos y pobres, libres y esclavos? Eso es verdad, tiene toda la razón. Pero ojo, los judíos usaban la repetición también para hacer énfasis y llamar la atención hacia una verdad que estaban revelando. Entonces, miren cómo empieza el texto. El texto dice, hacía que a todos, y ahí empieza a seccionar, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en la mano derecha de la frente. Lo que estoy diciendo es que hay una posibilidad de que se esté reiterando de que todo tipo de persona va a caer como presa de ese proceso de marcas, todo lo que implica en la literatura apocalíptica, y debemos tener cuidado de hacer énfasis en que los niños que van a ser marcados, bueno, imagínate, ¿qué va a pasar en esa época? Depende de la perspectiva escatológica que tenga cada cual o cada escuela de pensamiento. La pregunta es, bueno, ¿y los niños que tienen 4 años, hijos de padres que se van a dejar marcar? ¿Ese sistema marcará a los niños también? Son preguntas que no podemos responder, no tenemos información bíblica, solo podemos imaginar o especular qué va a pasar con esos niños. Inclusive, ¿qué va a pasar si un niño tiene un añito de nacido, 5 meses de nacido? Y por obligación, si los padres dicen, sí, marquen a mi hijo, y lo marcan, ya, y ese niño por algo se muere, ¿crees que ese niño va a ser condenado por Dios? Cuando lo que estamos diciendo es que Dios no condena a los que no pueden distinguir entre el bien y el mal, los que no han sido instruidos, porque son niños, son bebés, son niños en las primeras etapas
son ingenuos. No voy a decir inocentes porque me cuido mucho de usar esa palabra, pero son ingenuos, no tienen la capacidad de discernir, no tienen el desarrollo cognitivo quizás inclusive desarrollado para eso. Entonces, este tipo de pasajes, que no los voy a mencionar todos, por supuesto, me hubiera gustado, pero aparecen en muchos textos, sí voy a citar los textos. Apocalipsis 20:12, que es donde dice, y vi a pequeños, grandes, ante el trono de Dios, y todos fueron juzgados por las obras. ¿Ven? Pequeños, grandes. Puede ser que haya un merismo, puede ser que lo que se esté diciendo es que la totalidad de la humanidad fue juzgada según sus obras. Pero ahora la pregunta que yo hago en Apocalipsis 20:12 es, el Dios justo, santo, soberano, justiciero que yo conozco, que me lo revela Deuteronomio y otros textos de la Biblia, y Pablo y otros más, ¿juzgará a los niños de 6 años, 4 años, 1 año, según sus obras, cuando no tenían el discernimiento entre el bien y el mal? Yo personalmente creo que no. Yo no creo que va a haber este tipo de niños en el infierno ni condenados eternamente. Por eso estoy diciendo mi conclusión, aunque antes de decir esta mi conclusión, lo que yo creo, fui rastreando la Biblia, ¿no? Y tengo bastantes escenarios. Yo creo que los tengo casi todos ya bien revisados, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, porque ese tema a mí siempre me ha interesado. Hebreos 8:11, desde el menor hasta el mayor de todos. ¿Ven? Si busco Hebreos 8:11, dice así, y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de todos, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Bueno, es un contexto que hay que revisar, pero ahí estamos viendo algo que pudiéramos llamarle, en el contexto de literatura, de recursos estilísticos o retóricos, el merismo. Se usan dos extremos, dos categorías extremas para hablar de una totalidad, ¿no? Entonces, por eso es que Apocalipsis hay que revisarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, Lucas 18:7 dice, ¿y acaso no tendrá misericordia de Dios de sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Ven? Están usando extremos para hablar de que claman todo el tiempo o en cualquier momento de ese tiempo, pero claman mucho. Es lo que está queriendo decir el texto. Números 16:27, ese no lo analicé con ustedes. Hay otros textos de Apocalipsis también, como Apocalipsis 19:5, 20:12, bueno, el de Lucas que habla, ahí parece que hay un merismo también. Por ejemplo, Números 16:27, Números 16:27, dice así, entonces se apartarán de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán, pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Vuelvo a rectificar porque al principio es, entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas. Creo que dije otra palabra, o se apartarán, algo así. Bueno, acuérdense que a veces hay lapsus cuando uno habla, cuando uno lee. Ahora, lo que le llama la atención aquí es que esta es la rebelión de Coré. Y en la rebelión de Coré, lean todo el capítulo 16 de Números para que entiendan el contexto, por qué se rebelaron, qué dijeron, cuál fue el procedimiento de Yahvé. Bueno, pero la idea es que aquí está Coré con su familia, hasta con sus pequeñitos y sus hijitos. Ya ustedes saben lo que entendemos en ese contexto. Sí, estaban todos ahí. Y ustedes saben que por un castigo de parte de Dios, por una rebelión tan tenaz que hicieron esta gente, lean el contexto para que vean por qué Dios tiene que detener esta rebelión. Se abrió la tierra, se abrió la boca de la tierra y se los traga con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol. Entonces, bueno, está hablando del pronóstico, ¿no? Bueno, lo que va a ser. El verso 30 dice, pero si Yahvé crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas las cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Yahvé. Es un tipo de prueba que se estaba haciendo, parecida a la que hizo Elías, no idéntica, pero parecía. Y aconteció, verso 31, que al terminar de hablar todas las palabras, el suelo que estaba debajo de ellos se partió, o fue partido. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todo hombre que estaba de parte de Coré y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra
y desaparecieron de en medio de la congregación. Algunas personas, yo creo que vi a algún predicador enseñando que esto implicaba que había niños que iban a ir, bebés y niños pequeños que iban a ir al infierno y que iban a estar vivos en el infierno. Cuidado con esto, ¿no? A ver, una cosa es el Sheol o el Seol y el Hades, y otra cosa es el lago de fuego o el infierno o el destino final de los seres humanos. Hay que estudiar, no me da el tiempo porque ya me pasé el tiempo pronosticado inclusive, pero quiero decirles algo. Hay que estudiar muy bien los términos en sus contextos, ya se lo he dicho bastante, en sus idiomas originales, qué significaban culturalmente hablando, ¿no? El término Sheol es el lugar de los muertos. A veces, muchas veces se ve que son tumbas, o el Sheol, el lugar donde estaban. En otras ocasiones se ve que hay personas vivas, o seres, sombras del Sheol, los Refaim, todo esto, que eso es un poquito complicado, ¿no? Y hay que tener cuidado cómo se enseña. Hay que dejar toda imaginación, fantasía, cuando se está enseñando este tipo de contenido. Ahora, la expresión descendieron vivos al Seol es simplemente que se lo tragó la tierra. Es lo que yo interpreto por la experiencia que tengo y por las herramientas. Se los tragó vivo la tierra. Esa gente se murió. ¿Por qué? Cuando alguien, por ejemplo, es como te enterraron vivo, por decirlo de alguna manera. Cuando una persona la entierran viva, esa persona va a morir. Pero no es que su carne, su mente, su cuerpo físico va a seguir vivo allá adentro, en la tumba. Y eso ha pasado en la historia. Lean las historias macabras que hay o relatos. Entonces, descendieron vivos al Seol es una forma de expresar de que esa gente se abrió la tierra y la tierra se los tragó y después los sepultó. Esa gente murió. Ahora, ¿dónde va el alma o el espíritu o el ser interior de esas personas? Al lugar que Yahvé destina, ¿no? Pero los niños, los bebés, que lamentablemente pagaron por culpa de sus padres, por la rebelión de sus padres, por la falta de instrucción, porque los padres son responsables por los hijos en las primeras etapas de la vida. Ya después la persona se hace una persona mayor y después es responsable, pero al principio esta rebelión fue tenaz. Entonces Dios, ¿qué hizo? Exterminó a esta generación, pero en su justicia, en su amor, en su misericordia, yo no creo, estoy absolutamente convencido, no creo que Dios haya enviado a estos niños a la condenación eterna. Se está hablando de un juicio inmediato, un juicio ahí, se los tragó la tierra y ya, y se acabó. Inclusive, si después en otro momento lo creo necesario para explicar algo, voy a trabajar con esta frase de descender vivo al Seol, voy a trabajar con esa frase para que ustedes vean qué interesante es. Resumiendo esta parte, para no alargar más, desde mi posición bíblica y teológica, creo firmemente que Dios es absolutamente soberano, es el único santo, el único juez justiciero de verdad. Su justicia es magnífica, de acuerdo a su carácter, la ha establecido así las leyes que rigen el universo a los seres humanos, y Dios no va a condenar a las llamas eternas, por decirlo de alguna manera, hay imágenes literarias, a la condenación eterna, al castigo eterno, a bebés, a niños que no hayan adquirido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que no hayan tenido la capacidad o que no hayan sido instruidos suficientemente para distinguir entre las cosas malas y las cosas buenas, es decir, de lo que es desobediencia a Dios, el pecado, lo que implica el pecado, todo esto. Por eso ellos tienen que ser evangelizados. Dios no los va a condenar. No creo en eso. Acuérdense que yo no creo en que Dios hizo un decreto eterno de condenar arbitrariamente a unos al infierno, aún cuando no hayan nacido, ¿no? Y a otros a vida eterna. A estos de vida eterna le extendió su gracia, su misericordia, su compasión, pero a estos que decretó que iban a la muerte eterna, les pasó por alto, no les dio la oportunidad de la gracia, no fueron habilitados, o como quieran llamarle, para recibir al Señor. No, estos no tenían la oportunidad porque Él hizo un decreto desde antes de la fundación del mundo, desde antes que ellos nacieran, que ya estaban condenados. Entonces no hay nada que decir de ellos. Yo no creo eso, yo rechazo esa enseñanza porque no tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento teológico en las Escrituras, sostenido, no lo tiene. Entonces, bueno, ya con esto cierro. Creo que ha sido un tiempo bueno,
Nunca pretendo en ningún podcast o live o enseñanza, inclusive en las asignaturas que enseño, nunca pretendo abarcar toda la información que existe sobre un tema porque no nos daría el tiempo, no hay espacios para eso, ni siquiera en asignaturas que duran a veces hasta 3, 4 meses, un semestre completo. No hay el tiempo suficiente porque los procesos de enseñanza requieren otro tipo de actividades, no solo impartir información, sino que hay que asimilar esa información, hay que constatarla, hay que justificarla bien. Por eso a veces nos tomamos tiempo. Es decir, cuando uno se toma tiempo porque está tratando de justificar, de sostener, de fundamentar bien las escrituras para no cometer errores al interpretar. Evitamos en lo posible, desde nuestras fuerzas y de nuestra conciencia, evitamos en lo posible entrar apresuradamente a la Biblia, a torcer las escrituras. No. Nunca será parte de nuestra cosmovisión y cristianismo torcer las escrituras. Siempre trataremos de buscar todo con mucho cuidado. Y cuando hablamos de escuelas teológicas, de pensadores antiguos, yo personalmente siempre voy a las fuentes. Siempre me leo, a mí me gusta leer la literatura de las personas que fueron promotores de teologías, de sistemas teológicos o fundacionales, por decirlo así. Si vamos a hablar de un padre, hay que ir a la patrística, hay que leer sus obras, hay que revisar su contenido. Si vamos a hablar de una persona, si vamos a decir que no estamos de acuerdo con alguien, primero tenemos que escuchar a la persona, comprender a la persona, ver las evidencias, los datos, la información que trae, su metodología, a ver si es rigurosa de verdad y sostenida, o si en algún momento tiene falencias, sesgos, se interponen los prejuicios. Todo eso durante años hemos aprendido a hacerlo y así instruimos a las personas. Bueno, creo que la conclusión estuvo clara. Con esto cerramos este espacio por el momento. Que Dios bendiga sus vidas ricamente, a su familia, a sus iglesias, a sus comunidades. Por favor, apóyennos y apoyen al ministerio poniéndole like, compartiendo, hablándole a la gente de este ministerio, haciendo comentarios. Pongan preguntas porque eso nos sirve a nosotros para después hacer otro tipo de podcast. Somos el ministerio en letra y voz. Mi nombre es Orelvis Benítez. Que Dios te bendiga.